Hemos hablado muchísimas veces de una reforma integral del Poder Judicial. El Poder Judicial, el de los magistrados, el de los jueces, el de los... Bueno, esa gente que a final de cuentas recae, pues muchas de las cosas que no nos gustan. La corrupción, la impunidad y toda una serie de cosas. Ahora hay una propuesta de una transformación, una reforma al Poder Judicial, y entre esas reformas está un código penal único. ¿Qué significa todo eso? Éntrale a la polémica. Bien, dicen que primero hay que admitir y después hay que solucionar. Si no se admite que hay un problema muy serio, pues entonces no se va a poder solucionar. Y bueno, pues por lo pronto el Poder Judicial está admitiendo fallas en sus procedimientos. Y para eso proponen un código penal único. ¿Qué significa eso? Bueno, pues vamos a investigarlo. El consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, señaló que una norma de este tipo permitiría dar el mismo trato en todo el país a la misma conducta, lo que no pasa hoy con los códigos locales. Durante la presentación del inicio de los trabajos para una nueva reforma al Poder Judicial de la Federación, el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, hijo de Julio Scherer, del periodista, adelantó que pondrá sobre la mesa una serie de propuestas, entre ellas la implementación de un código penal único para México. Por lo que entiendo, entonces, pues el mismo castigo no se castiga de la misma manera si vives en Yucatán, o si vives en Jalisco, o si vives en Sinaloa, o si vives en Tabasco, lo cual me parece una aberración. Bueno, Scherer consideró que esto permitiría contar con una norma homologada con aplicación en todo el país y la cual garantice un trato idéntico a las mismas conductas, situación que no se presenta como consecuencia de la multiplicidad de códigos en las distintas entidades. De acuerdo con el consejero, fuera de este código quedarían la tipificación de ciertas conductas como la suspensión del embarazo o la decisión de no continuar con vida, las cuales seguirían quedando en manos de los códigos locales. La expedición de este código permitiría tener una descripción única de las conductas que constituyen delito en todo el territorio nacional, así como de sus modalidades, grados de participación, gravedad y sanciones. Igualmente dijo, ayudaría a eliminar criterios de jurisprudencia contradictorios, porque además, ¿qué ha ocurrido en muchas ocasiones? Tú cometes un problema y te vas a un estado, a una entidad, y te dan un criterio. Te vas con ese mismo documento, te vas a otra entidad y tienen otro criterio. Por ejemplo, en los amparos, ¿no? Te dan un amparo, acá te lo dan, en esta entidad te lo dan y acá no te lo dan. Entonces debe de haber un mismo criterio. Pues sí, yo creo que sí. Se me hace extrañísimo que no haya hasta el momento no haya un criterio sobre esto. Así el gobierno propondrá definir a nivel federal los siguientes delitos. Ahí les van: secuestro, desaparición forzada, trata de personas, delincuencia organizada y delitos electorales. Desde el gobierno se buscará que las reformas al Poder Judicial contemplen la expedición de leyes que distribuyan las competencias dentro de la Federación y las entidades federativas y establecer los mecanismos de cooperación, colaboración, investigación y ejercicio de acción penal, y la expedición de una ley para homologar los procedimientos de la Procuración de Justicia. Bueno, pues esta es una de las partes que dice, para tener un poco más de datos sobre todo este asunto, que se me hace interesante, importante y de alguna manera que puede marcar un precedente. Obviamente, pues me imagino, los estados van a quejarse
de que esto atenta contra su autonomía y rollos de estos. El Poder Ejecutivo, en voz del consejero jurídico, fue quien puso la propuesta sobre la mesa para iniciar las mesas de trabajo para elaborar una reforma al Poder Judicial. Enrique Peña Nieto planteó este código, incluso la extinta Procuraduría General de la República elaboró el proyecto, pero no se logró el consenso en temas pues como la suspensión del embarazo, la voluntad anticipada y en materia fiscal, por lo que se propuso que la regulación de estos quedara para otro nivel. Reconoció que esta es una propuesta de hace más de 50 años y aclaró que se dejaría la libre autodeterminación de las entidades, la tipificación o no de la suspensión del embarazo o de suspender la vida. El fiscal general Alejandro Gertz aseguró que en la discusión de esta reforma defenderá a la institución de la puerta giratoria de la impunidad en la que se ha llegado. Dijo que hay datos abrumadores, como que se cometieron en el último año 33 millones de delitos y cerca del 99% quedaron impunes. Además aseguró que el problema no está en la presencia de personajes, sino en las altas cantidades de víctimas. Antes del 18 de enero, la Fiscalía debe tener sus propios estatus y ley orgánica. En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Julio Menchaca de Morena, sostuvo que el Poder Judicial requiere una sacudida para bien. Pues sí, eso es lo que decimos, pues para bien y para pues el bien de todos, ¿no? La Suprema Corte de Justicia aceptó someter al Poder Judicial a una reforma integral al reconocer su presidente Arturo Saldívar que pese a las transformaciones internas no tiene la confianza ciudadana por los casos de nepotismo, corrupción y redes de encubrimiento descubiertas, por lo que acordó con el Senado y el Ejecutivo contribuir y construir los cambios que estarán listos ya en enero. En este sentido, el gobierno federal dio a conocer un paquete de reformas que enviará al Congreso para tener este Código Penal único, además de leyes generales sobre los tipos penales especiales para prevenir y sancionar delitos de alto impacto como el secuestro, bueno, los que ya vimos. Urgió tener lista una reforma en enero, pues no hay gobernabilidad si no hay justicia y si no hay seguridad, el país no tendrá un buen futuro. Al quedar instalada la mesa de revisión del Poder Judicial, el ministro Saldívar defendió el papel de la Suprema Corte de Justicia en la construcción democrática, al señalar que ha sido un órgano equilibrador de la vigencia del Estado de Derecho. Además, somos percibidos a veces injustamente como un poder lejano, desconectado a la realidad, y eso pues es evidente. Ricardo Monreal reprochó la ausencia de la Suprema Corte en casos negros que generaron impunidad, como lo del 68, el 71, el caso ABC, Atenco, Ayotzinapa, los fraudes de los 1988 y 2006, al señalar que no hay confianza. Anunció Scherer un paquete de reformas que enviará al Ejecutivo al sostener que se requiere reducir la impunidad, la corrupción y alcanzar la igualdad. Bueno, pues esperemos que a final de cuentas que se aclare bien cuál sería este asunto del Código Penal único, que más o menos creo que ya que nos quedó claro, y al mismo tiempo pues revisar cuál va a ser el papel de los órganos juzgadores en las distintas entidades, ya que a ellos qué les correspondería. Si no son esos delitos, pues me imagino que son los otros delitos. Aquí podemos ver los niveles de no aceptación de jueces, del Ministerio Público y de otros más, que nos dan tan solo una idea de que la gente percibe, y creo que con razón, a lo mejor a veces injustificadamente, pero en general con razón, que este asunto no podrá solucionarse si no hay una auténtica impartición de justicia. Y en ese sentido habría que sostener, habrá críticas de que se están metiendo en un poder que no corresponde, pero el hecho de que las cosas no funcionen no significa que se sigan haciendo igual, o el hecho de que hayan
transcurrido muchos años sin que haya ningún cambio, eso no significa que no se pueda cambiar, eso no significa que no pueda haber una transformación, eso no significa que no pueda haber algún cambio. Es evidente tres cosas. Uno, el nivel de impunidad, es decir, el que la hace no la paga. Número dos, una cifra negra. ¿Qué significa esa cifra negra? Que hay mucha gente que decide ni siquiera ya denunciar. ¿Para qué denuncia? Y tres, han aumentado los delitos. Punto. Los delitos del 2019 son mayores que el 2018 y el 2018 cerró como el peor año en la historia en relación con el número de delitos en sus diferentes vertientes. Entonces, tenemos tres cosas aquí a la mano. ¿Qué significa? Que si queremos seguridad, necesitamos leyes más seguras. Que si queremos un país más seguro, pues necesitamos que haya también un código, pues lo más semejante posible. A lo mejor no es un código único, pero sí que quede en un rango más o menos normal, ¿no? No es posible que en entidades cierto tipo de cosas se castiguen y habrá casos como en Estados Unidos donde no todos los estados aplican, por ejemplo, la pena de muerte, o no en todos los estados se permite el uso de sustancias X. Bueno, una cosa es la federación, otra cosa es un código único y otra cosa es la impartición de justicia. Bueno, pues ahí te lo dejo. Va para largo esta discusión, pero pues entrémosle a la polémica. Lluévela aquí, y aquí nadie me calla. Participa, pueblo informado, te gusta, no te gusta, y sobre todo, suscríbete. Acuérdate, el periodismo independiente que yo te ofrezco todos los días solamente subsiste a través de tu apoyo. Si tú no apoyas, no habrá periodismo independiente. No dependemos ni de moches, ni de dádivas, ni de corrupción, ni de nada debajo de la mesa. Aquí todo es como va.